Miren, estuve tratando de ver cómo se trazaba las áreas tributarias en una losa maciza que trabaja en una dirección. Entonces, lo que hay que hacer ahí es dividir el paño en dos partes iguales, trazando una línea que sea perpendicular a la menor dimensión del paño. Luego, a los muros que son paralelos a la menor dimensión del paño, ¿sí? Se les asigna un ancho tributario equivalente a 4 veces el espesor de la losa, que es lo que ya hemos indicado, ¿no? Y por último, trazamos las bisectrices desde cada una de las esquinas para dividir el peso de la esquina entre los dos muros que llegan o concurren a esa esquina, ¿no? Entonces, es más sencillo, ¿no? Más sencillo. Ahora, el detalle aquí, miren, es el siguiente, ¿no? De hecho, que un paño de losa no va a tener estas condiciones, ¿no? Sí, digamos, necesitamos aquí vanos para que las personas puedan ingresar a ese ambiente, ¿no? Esos vanos pueden ser de puertas, mamparas, y también necesitamos iluminación, ¿no? Para que tengamos la iluminación adecuada, la ventilación adecuada, ¿no? Entonces no es una condición, digamos, totalmente real, ¿no? En la, aquí miren, en esta diapositiva se muestra tal vez una situación un poco más real para un paño. Notarán que, digamos, hay vanos, ¿no? Que pueden ser de puertas, ventanas o mamparas, y que el paño en cuestión se tiene que apoyar en 5 muros y en una columna que le voy a denominar C1. Bien, esto es el eje 1, el eje 2, el eje A y el eje B. Bien. Por ejemplo, en el eje 1, el muro Y1 y Y2 están separados por un vano y unidos a través de una viga de dintel. Bueno, digamos que ya en este caso es una losa aligerada, ¿eh? Y las viguetas se van a disponer de este modo, ¿sí? En la dirección horizontal. ¿Eh? Esto a fin de definir cuál es el sentido del techo, ¿no? Entonces así van a estar las viguetas. Ahora, para distribuir el peso de este paño en 3 o 5 muros, eh, lo que hay que hacer es primero asumir que este paño está apoyado en todo su perímetro sobre muros, descansa, digamos, sobre muros, ¿sí? Entonces ese paño descansa en todo su perímetro sobre muros, es decir, me olvido de la presencia de los vanos de las puertas o ventanas, nos olvidamos, ¿no? Entonces hay un paño apoyado sobre 4 muros y distribuimos el peso de ese paño entre esos 4 muros ficticios. ¿Bien? Ya las reglas más o menos han sido definidas, ¿no? Dividimos el paño en cuestión en dos partes iguales, trazando una línea que sea perpendicular a las viguetas. Luego, a los muros que son paralelos al aligerado, a las viguetas, les asignamos una, un ancho tributario de 4 veces el espesor de la losa. Igual acá, 4 veces el espesor de la losa. Y por último trazamos las bisectrices. Bisectriz, 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 bisectriz. Bien. Entonces, ya con eso hemos logrado distribuir el peso de ese paño entre esos 4 muros ficticios. Ahora, el paso siguiente es ya centrarnos en la presencia de, de, la, de los vanos, ¿no? Y miren, en este caso, a este vano o a esta viga de Intel de toda esta porción del techo, ¿eh? Todo lo que le corresponde al eje 1, va a tomar una franja que, digamos,
puede ser así, ¿no? Miren, todo lo que queda entre estas dos líneas de trazo discontinuo, ¿bien? Toda esta franja de losa, hasta la parte central, hasta acá nada más, se apoyaría teóricamente en esta viga dintel. Eso no es cierto, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Ahí habría que hacer un análisis un poco con más cautela, con mayor precisión para aceptar lo que estoy diciendo. Pero asumimos, ¿no? Entonces, toda esta porción, esta partecita, esta franja de techo, se apoya sobre la viga dintel. Ahora voy a plantear otro supuesto. Voy a decir que esa viga dintel está simplemente apoyada en los muros Y1 y Y2. Cuando digo simplemente apoyada, significa que la mitad del peso de esa viga dintel tiene que ir al muro Y1 y la otra mitad al muro Y2. Eso tampoco es totalmente correcto, ¿no? Entonces, y lo que acabo de indicar se puede graficar, ¿no? Es decir, ubico el punto medio del dintel y luego trazo una línea que sea perpendicular al dintel y esa línea se proyecta hasta cortar la línea central. Entonces cortamos la línea central y digo lo siguiente: todo lo que quede por encima de esta línea, ¿bien? Bien, irá al muro Y2 y todo lo que quede por debajo de esta línea irá al muro Y1. Estamos repartiendo en dos partes iguales el peso que recae sobre el dintel. A esto de dividir el dintel en dos partes iguales se le llama isostatizar el vano. Entonces ahora lo que queda es isostatizar los otros vanos. Bien, por ejemplo, miren, el vano de acá, que está sobre el eje A, bien, ese vano conecta al muro X1 con Y1. Bien, entonces aquí ubicamos el punto medio del vano. Y luego trazamos una línea perpendicular al vano y esa línea se proyecta hasta cortar una de las líneas previamente trazadas. Bien, en este caso corta a la línea de 4 veces el espesor de la losa y ahí nos quedamos. Entonces digo, todo lo que recae de esta línea a la izquierda va a Y1. Todo lo que queda por encima de esta línea de 4 veces el espesor de la losa, lo que queda a la izquierda de esta línea central, lo que queda por debajo de esta otra línea, ¿no? Todo eso de ahí se va a apoyar, toda esa porción del techo se va a apoyar sobre Y1. Y eso lo voy a churar, lo voy a churar así. Entonces queda así, ¿no? Bien, entonces ya tengo el área tributaria del muro Y1. Bien. Seguimos isostatizando otros vanos. Por decir, este vano de acá que está sobre el eje 2, que une X1 con Y3. Ubicamos el punto medio. Bien, entonces luego trazamos una línea que sea perpendicular al vano hasta cortar una de las líneas previamente definidas o trazadas. Bien, y corta a la bisectriz. Ahí detenemos el trazo. Todo lo que queda por debajo de esta línea, por debajo, incluyendo, miren, esta porción de la bisectriz, ¿no? Esta línea, digamos, se envuelve a esta bisectriz, por debajo de esta diagonal y por debajo de esta línea de 4 veces el espesor de la losa, toda esa porción del techo le corresponde al muro X1. Y eso lo voy a dibujar y lo voy a trazar con líneas de este color, ¿no? Todo esto vendría a ser el área tributaria del muro X. Seguimos con seguimos isostatizando los tramos o los vanos. Este vano que está sobre el eje 2, que conecta el muro Y3 con la columna C1. Ubicamos aquí el punto medio, bien, del vano, luego
trazamos una perpendicular al vano, esa perpendicular se proyecta hasta cortar una de las líneas previamente dibujadas, la línea previamente dibujada, la línea media o línea central del vano, ¿no? Todo lo que quede por debajo de esta línea, a la derecha de la línea central, por encima de esta línea de 4 veces el espesor de la losa, por encima de este pedacito de la bisectriz y por encima de esta línea, todo eso le corresponde al muro Y3. Y eso lo voy a acotar con este tipo de líneas. Todo eso vendría a ser el área tributaria del muro Y3. Ahora lo que queda es isostatizar el vano que une X2 con C1, punto medio, ¿bien? Y luego esto se proyecta hasta cortar una de las líneas previamente trazadas, y a la línea que cortes a la línea de 4 veces el espesor de la losa. Todo lo que queda a la izquierda de esto, por encima de esta línea, ¿no? Por encima de esta línea de 4 veces el espesor de la losa, y por encima de esta bisectriz, todo esto de acá le corresponde al muro X2. Todo lo que quede a la derecha de esta línea, incluyendo esta bisectriz, por debajo de esta línea, a la derecha de esta línea, por encima de esta línea, le corresponde a la columna C1. Y lo que queda aquí en blanco le correspondería ya por diferencia al muro Y2. Entonces, todo esto le corresponde al muro Y2. Bien, entonces lo que aquí se ha logrado es distribuir el peso del techo entre esos 6 elementos portantes. Miren, esta es la columna C1. Lo que quisiera que noten es lo siguiente. Por ejemplo, el muro Y3 está conformado, ¿no? O cualquier muro de albañilería confinada está conformado por el paño de albañilería y sus columnas. Y noten que lo que estamos haciendo es dibujar el área tributaria del muro, ¿no? Del muro. Es decir, estas columnas de confinamiento no tienen área tributaria. Eso que, digamos, siempre tenerlo pendiente, ¿ya? Bueno, entonces, ahora veamos qué es lo que sucede en los sistemas bidireccionales. En los sistemas bidireccionales pueden ser losas aligeradas en 2 direcciones, es decir, los nervios se disponen en 2 direcciones ortogonales, o losas macizas. Y el reparto de cargas es bien sencillito en estos sistemas. En la figura de la... Acuérdense que en el caso de una losa maciza, para que ésta trabaje en 2 direcciones, la relación entre la mayor dimensión del paño y la menor debe ser menor que 2. Entonces, ¿cómo hacemos la distribución? Miren, dividimos el paño en cuestión en 2 partes iguales, trazando una línea que sea perpendicular a la menor dimensión del paño. Esto tanto en el caso de losas aligeradas o macizas, es decir, no hay aquí diferenciación si es losa maciza o aligerada. Y luego desde cada una de las esquinas se trazan bisectrices hasta cortar la línea central. Esas bisectrices y la línea central luego nos van a ayudar a definir las áreas tributarias de los muros. Por ejemplo, todo lo que quede por debajo de estas 2 bisectrices le corresponderá al muro X1, y todo lo que quede por encima de estas 2 bisectrices le corresponderá al muro X2. Todo lo que quede por encima de esta bisectriz
a la izquierda de esta línea media y por debajo de esta bisectriz le corresponderá al muro Y1. Aquí a la derecha tienen ustedes un trazo tal vez mejor logrado, un poco más ordenado de lo que he hecho a la izquierda, ¿no? Ahora, esto también es una situación irreal, ¿no? Porque lo real es que tengamos que acceder al ambiente y hay que tener vanos de puertas o ventanas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en una situación ya real, digamos, ¿no? Igual aquí lo que hay que hacer es primero asumir que ese paño está apoyado sobre 4 muros, ¿no? 4 muros. Paño apoyado sobre 4 muros. Es lo primero que hay que hacer y luego repartir el peso de ese paño entre esos 4 muros ficticios. ¿Bien? Ya sabemos, dividimos el paño en 2 partes iguales, trazando una línea que sea perpendicular a la menor dimensión del paño, luego trazamos las bisectrices, ¿bien? Y ya se tendría, digamos, dividido el peso de ese paño entre esos 4 muros ficticios. Luego me centro en la presencia ya de los vanos. Aquí tengo un vano, este vano se isostatiza, punto medio, se proyecta una línea o trazo una línea hasta cortar una línea previamente dibujada hasta acá. Todo lo que quede por encima de esto, a la izquierda de acá y por debajo de la diagonal, todo eso le corresponde al muro Y2. Ahora seguimos isostatizando. Isostatizamos este vano que está sobre el eje A, punto medio, perpendicular al vano, una línea perpendicular al vano hasta cortar una de las líneas previamente definidas, la bisectriz. Todo lo que quede a la izquierda de esta bisectriz, o de esta línea central, o de esta línea media, incluida esta porción de la bisectriz, todo lo que quede por encima de esta bisectriz, a la izquierda de esta línea central y por debajo de esta otra línea, todo eso le corresponde al muro Y1. Entonces ya tengo el área tributaria del muro Y1. Isostatizamos el vano que está sobre el eje 2, entre el muro X1 y Y3 punto medio, proyectamos, cortamos la bisectriz. Bien, entonces todo lo que queda de esta línea hacia abajo, por debajo de esta bisectriz, por debajo de esta bisectriz y a la derecha de esta línea media, todo esto le corresponde al muro X1. Bien. Ahora isostatizamos el siguiente vano del eje 2, punto medio, bien, una perpendicular, bien, hasta cortar la bisectriz. Y bueno, todo lo que quede por debajo de esta bisectriz, todo lo que quede por debajo de esta línea, por debajo de esta bisectriz a la derecha de la línea central, por encima de esta bisectriz y por encima de esta línea media, le corresponde al muro Y3. Eso lo voy a achurar con este tipo de líneas. ¿Bien? Y por último, isostatizamos el vano del eje B, punto medio, proyectamos la perpendicular hasta cortar, en este caso, a la bisectriz. Todo lo que quede a la izquierda de esta línea, por encima de esta bisectriz, le corresponde a X2. No quiero marcar eso. No quiero marcar. A ver, permítame recto. Creo que se le acabó la tinta. Es imposible, no, ya está.
ahí queda, ¿no? Y todo lo que quede en blanco le corresponde a la columna C1. Entonces, hemos logrado distribuir el peso de ese paño entre esos 5 muros. Y por último, miren, lo que se ha hecho aquí es tomar una porción de un techo en el que, digamos, se intersectan dos muros, el muro X20 y el muro Y10, ¿no? Bueno, esos dos muros comparten la columna de confinamiento en la intersección. Notarán que del muro X20 hacia la derecha se proyecta o se extiende la viga V101 y que el muro Y10 por debajo del mismo se extiende una viga que se llama V108. Entonces aquí la idea es la siguiente, miren, que también es una simplificación de lo que pasa en una situación real. Vamos a asumir que las vigas van a descargar o se van a apoyar solo en el muro que está contenida en su mismo plano. Entonces, esta viga V101 va a estar apoyada sobre el muro X20, porque ese muro es el que está en su mismo plano. Igual esta viga V108, ¿dónde se apoya? En el muro Y10, ¿no? Porque es ese muro el que está en su mismo plano. Bien. Entonces, esta viga V101, V108 son vigas que no son vigas portantes o cualquier otra viga que no tienen muro por debajo, no son vigas soleras. ¿Bien? Entonces, esas vigas van a tomar parte del peso del techo y esa parte del peso del techo o una porción del techo, luego lo van a tener que trasladar hacia los elementos en los que se apoya esa viga. Entonces, por ejemplo, en el muro X20, ¿no?, sirve de apoyo a la V101 y por acá puede haber una columna. Entonces, la viga continúa hacia acá, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la idea es que esta viga también se va a suponer que está simplemente apoyada en el muro y en la columna. ¿Bien? O simplemente apoyada en muros y columnas. ¿Estamos? Así hay que considerar esa viga. Entonces, eso significa que la mitad del peso de esta viga tiene que irse al muro X20 y la otra mitad a esta columna de acá o a un muro que existiese por acá. Entonces, si es la mitad, bueno, esa mitad ya saben cómo se obtiene gráficamente. Lo que hay que hacer es dividir el área tributaria de la viga en dos partes iguales, ¿no? Y en este caso, la mitad del área tributaria de la viga está justo a la mitad del centro del tramo. Entonces, aquí está, miren. Toda el área tributaria de esta viga, o todo el peso que recae sobre esta viga, luego se traslada al muro X20, es decir, la mitad del área tributaria de la viga, ¿sí?, le va a pertenecer al muro X20 y la otra mitad al elemento de apoyo de la derecha. ¿Bien? Estamos, entonces, aquí tal vez igual, un poco para ir insistiendo, la mitad del peso de la viga V108 va a ir al muro Y10 y la otra mitad al apoyo que está por debajo, ¿no? Si digo la mitad, eso significa que la mitad del área tributaria de la viga V108 le pertenece al muro Y10. No sé si así se entiende, ¿no? Bien, quisiera aquí acotar lo siguiente, ¿no? Recuerden que lo que tenemos que hacer es dibujar las áreas tributarias de los elementos portantes verticales, no de las vigas, ¿no? El área tributaria de la viga, como estarán hace rato, lo que hacemos es distribuirlo entre sus dos elementos de apoyo, la mitad uno y la mitad al otro. Entonces, vamos a dibujar las áreas tributarias solo de los elementos portantes verticales. Voy a detener aquí la